La hermosa hechicera. La deslumbrante belleza de unos ojos verdes en un rostro moreno hizo que Alonso volteara con la boca semiabierta para seguir viendo a la joven que acababa de pasar a su lado. De inmediato preguntó a su acompañante: ¿Quién es esa muchacha? Será mejor que no te hagas ilusiones con ella, respondió su amigo. Es muy seria, algo extraña. Le llaman la mulata y dicen que a ningún hombre le hace caso. Para Alonso Valvanera, estas palabras fueron como un reto que aumentó sus ansias de conquistarla. Su padre lo había enviado hacía poco tiempo a la Nueva España para hacer fortuna, y en la floreciente Ciudad de México había entrado con el pie derecho. Era apuesto y venía de la península ibérica. Además, presumía de cierto parentesco con el entonces virrey. Contaba en su haber con muchos amoríos y se consideraba irresistible para cualquier ser del sexo femenino. Desde que se topó con la mulata, su objetivo fue que los ojos hermosísimos de la joven se vieran amorosamente en los suyos. Ante los balcones de hierro forjado de la casa donde ella vivía con su abuela, Alonso llevó dulces serenatas con criados de la casa, convencidos con pródigas dádivas. Le envió varios recados a la muchacha, pero no sucedió nada. Trató de ser presentado a la joven por alguna amistad de ésta, pero la gente le dijo que ella no frecuentaba ningún círculo social y que si salía era solo a misa y muy temprano. Al alba y muy en contra de su costumbre, se levantó un día Alonso para poder ver a la mulata. A la salida de la iglesia de Santo Domingo, descubriéndose la cabeza, le hizo una reverencia con el sombrero y le lanzó su mirada y sonrisa más seductoras. Esperó unos segundos inclinado, seguro de que ella correspondería siquiera con una mirada, pero garbosa y altiva, pasó junto a él y se fue presurosa con su acompañante, un mocetón muy alto y fornido de piel oscura, que sí miró a Alonso, pero con fiereza y frunciendo el ceño. Alonso Valvanera, el galán que rompía corazones, padeció desde ese día un dolo enorme en su orgullo. Rabiaba por el desdén de la hermosa morena. Sus amigos ya le hacían burlas por el fracaso de sus intentos. Una noche salió de una taberna muy envalentonado, debido al exceso de alcohol que había ingerido. Llegó a la casa de su adorado Tormento y, saltando por un balcón que estaba abierto, entró a la habitación donde la muchacha estaba leyendo. Ella, al verlo, gritó, soltó el libro y éste derribó el candelero que iluminaba su lectura. Un gato negro que dormitaba sobre un sillón se irguió erizando la pelambre, y la luz de las velas volcadas proyectó una sombra siniestra que le causó mucho temor al intruso. Esto, y el rumor de criados que ya acudían, hicieron que Alonso saliera rápidamente de la misma forma en que había entrado. A partir de entonces, el pretendiente frustrado se dedicó a regar infundios por todos lados sobre la muchacha. «Ese negro que la acompaña es el mismísimo demonio», decía, y agregaba, «y ella es una hechicera, igual que su abuela. Yo lo vi transformarse en felino, lo juro», decía, persignándose para hacer verídico su relato. La abuela de la mulata, doña María Ignacia, era una anciana apacible y bondadosa que ayudaba a cuanta gente podía, y como sabía las virtudes de las plantas, a veces daba a las personas enfermas pomadas, emplastos y cocimientos de hierbas para curar sus dolencias. En su juventud fue esclava y sirvió en casa de un hombre rico que, enamorado de ella, la hizo su esposa y tuvieron 2 hijas. Enviudó y sus hijas se casaron con unos hombres que las hicieron felices. María Ignacia fue abuela de una linda niñita y de un varón, pero sus hijas y los maridos de estas fallecieron por una epidemia de tifo y quedaron a su cuidado sus nietos. La mulata y su primo, aquel muchacho fortachón de hermosa piel oscura que recientemente había llegado de Veracruz, donde atendía negocios de su abuela. Los chismes que iniciara Alonso con respecto a la familia resbalaron como serpientes de boca en boca hasta los largos oídos de la Santa Inquisición. En aquella época la Iglesia Católica tenía esta vergonzosa institución para juzgar y castigar severamente cualquier acción que afectara sus intereses. También podía ser acusada anónimamente y en muchísimas ocasiones
fueron denunciadas personas inocentes por venganzas personales o incluso perdieron sus bienes. A las tenebrosas cárceles de la Perpetua, situadas en lo que hoy es la esquina de Venezuela y Brasil, fueron llevados aquellos dos jóvenes y su frágil abuela, que falleció después de unos días de reclusión en la insalubre mazmorra a la que fue confinada. El joven, a pesar de su fuerza, no pudo sobrevivir luego de haber sido atormentado en el potro, infame instrumento de tortura, en donde le jalaron los brazos y piernas hasta desconyuntarlo, mientras lo presionaban sus verdugos diciéndole: «¡Tú eres Satanás! ¡Confiésalo!». Cuando la muchacha supo el terrible fin de sus únicos familiares en el mundo, los seres más queridos en su vida, no lloró, ya no tenía lágrimas. Y su dolor era inconmensurable. Pidió un sacerdote para confesarse, y cuando éste llegó a la inmunde celda, la muchacha le dijo: «Me han acusado de algo que no soy, pero ahora voy a hacerlo». El tono de su voz, la determinación con que habló y la mirada que había en sus ojos asustaron al fraile, que retrocedió temblando y salió del calabozo murmurando oraciones. Al día siguiente, un carcelero escuchó extraños ruidos en la celda, y al asomarse por la mirilla de la puerta, vio que la joven dibujaba un navío con una piedra filosa sobre una de las toscas paredes. Delineaba con habilidad las pequeñas velas con sus dos palos. Era un bergantín goleta, realizado con tanta perfección que el hombre murmuró asombrado: «Solo le faltaría navegar». La muchacha volvió el rostro y sonriendo enigmáticamente le dijo: «¿Quieres que navegue? Lo hará». Después, sin dejar de mirarlo a los ojos, se acercó a la puerta y le dijo: «Imagina tú el mar». El custodio no pudo resistir la mirada de la joven y cerró sus ojos, porque lo deslumbró la intensidad de una luz que emanaba de ellos. Al abrirlos, la muchacha ya no estaba, ni el hermoso navío dibujado sobre la pared habían desaparecido. Solo escuchaba el rumor del agua, como de ola rompiéndose sobre el casco de una embarcación. Se hizo una investigación, se interrogó exhaustivamente al carcelero, que una y otra vez repetía con angustia lo que había sucedido. «¡Desapareció! ¡Se fue en su embarcación!». Y aunque se sospechó que el carcelero la había dejado escapar, no se tenían pruebas y nada pudieron impugnarle. Por su parte, el infame galán Alonso Valvanera fue recluido en un hospital para enfermos mentales, pues se la pasaba diciendo con ojos desorbitados que un enorme gato negro lo perseguía. Además gritaba y manoteaba, pidiendo que le quitaran a la fiera de encima sin que nadie viera nada. El hechizo del pando, leyenda de Colima. Hilario sentía que su enfermedad se agravaba cada vez más. Desde hacía ya mucho tiempo que la padecía, y habían sido vanos todos los esfuerzos hechos por curarse. Bien es verdad que, como sucede siempre con los enfermos que sufren por largo tiempo, no había sido constante en curación. Nunca había sido atendido por un médico siquiera por el espacio de un mes. Él se decía para sus adentros: «¿Para qué curarme un médico? Los médicos no curan el hechizo. No pueden curarlo ni creen en él. Y sin embargo, por algo dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Yo no tengo remedio». Hilario estaba hechizado por una mala mujer a quien desgraciadamente había querido con todo el corazón, pero al fin se habían separado por no haberse podido comprender uno a otro. Ella tenía mal carácter y ahora se vengaba del pobre hombre causándole un mal incurable. Todo el barrio de Manrique lo sabía, e incluso había personas que aseguraban que Teófila, la amada perversa, tenía en su lugar secreto de su casa un muñeco que era el vivo retrato de Hilario, con una espina clavada en la espalda. Aquel infeliz se moría a pausas, sufriendo atroces dolores. La espina que tenía el muñeco clavada en la espalda, le causaba terribles dolencias que los médicos no sabían curar, porque decían que eran los riñones, el hechizo. Todos sabían que era el hechizo lo que hacía padecer a Hilario. Margarita, su hermana, le hacía cuanto remedio le aconsejaban los vecinos del barrio,
y sobre todo los boticarios, que en Colima presentaba a los médicos una gran ayuda en el ejercicio de la profesión, pues ellos curaban la bilis, el mal del amor, las reumas, las enfermedades de la sangre, sin cobrar un solo centavo. Un día, ya al atardecer y con la esperanza perdida, la atribulada Margarita pensó hablarle a un médico que fuera a hacerle una visita a su hermano, no para que lo curara, sino para que lo viera, y en trance fatal de la muerte que ya esperaba, le diera el certificado de defunción, sin el cual no podían enterrar el cadáver. El médico llegó ya casi entrada la noche. La pieza estaba apenas alumbrada por una vela de grasa de buey que difundía una tenue luz amarillenta y vacilante, dando a la estancia un aspecto fantástico y lúgubre. Desde la mesa en que estaba colocada hasta otra mesa corriente llena de botellas y trastos de cocina, el enfermo, con una respiración fatigada y angustiosa, yacía en un catre de madera. En el semblante expresaba la cercanía del último suspiro. El médico lo examinó, escuchó silencioso y atento algunas palabras entrecortadas por la angustia de la respiración. Sacó del bolsillo algunas hojitas de papel y recetó. Antes de retirarse, el médico dio al enfermo lo único que podía darle, la esperanza. Le prometo que se aliviará, aunque me hayan buscado demasiado tarde. Llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina al enfermo y advertirle que ya era extemporáneo el esfuerzo por la curación, esfuerzo que hacía en cumplimiento de un deber profesional. En aquel momento recetaba por deber, pero sin esperanza, aunque se lo hubiera dado al enfermo para que éste luchara. El médico no se equivocaba, aún venía de la botica con la medicina cuando el enfermo expiró. Bien claro lo decía el canto lúgubre del tecolote que desde el obscurecer se escuchaba entre el ramaje espeso del aguacate del corral, infundiendo en el barrio cierto misterioso terror. Tales creencias vinieron a confirmarse poco después de fallecer el enfermo, porque cuando tenía su cadáver en el suelo con una teja para que ganara las indulgencias, se levantó de medio cuerpo atemorizando a los presentes y arrojó algo por la boca. ¡Ya lo ven!, exclamaron todos. ¡Apostema! No cabe duda que estaba hechizado por aquella mala mujer. Sepultaron el cadáver de Hilario, que vulgarmente era conocido en el barrio de Manrique por el apodo de El Pando, y por varios días al oscurecer, confirmando la opinión popular, siguió el tecolote cantando lúgubremente entre el ramaje espeso del aguacate del corral.